Saludos cordiales, doctor Oscar Quispe Guaraya. Nuestro grupo expondrá el tema de sociedad anónima, mi persona, Laura Quispe Becker Jefferson. Y Enrique Barrantes Augusto. Y los demás compañeros que se irán sumando en el transcurso del video. Doctor, yo soy Calderón Misael Josías y para empezar voy a dar una pequeña introducción de nuestro tema. La Ley General de Sociedades vigente regula tres modalidades, en las cuales es la sociedad anónima ordinaria, la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. De estas tres sociedades, la sociedad anónima ordinaria y la sociedad anónima abierta, ya con la regulación de sociedades, en tanto que la sociedad anónima cerrada es una nueva modalidad instituida por la ley. Con esto voy a dar paso a mis siguientes compañeros. Yo, Cristian Oscariana Briceño, continuaré con la exposición. La definición: la sociedad anónima o sociedad anónima ordinaria, como se le conoce para distinguirla de las formas especiales de sociedad anónima, es un tipo de persona jurídica con finalidad lucrativa y responsabilidad limitada. Esto quiere decir que sus socios no responden personalmente por las deudas sociales. Mi nombre es Marilyn Yanile Yucra Laura y voy a continuar con la denominación. Según el artículo 50 de la Ley General de las Sociedades, la sociedad anónima puede adoptar cualquier denominación. En estas deben figurar las siglas SA o la indicación Sociedad Anónima, con la cual los accionistas están en libertad de elegir la que será el nombre de la sociedad al momento de la constitución. Asimismo, señala dicho artículo que cuando se trata de sociedades cuyas actividades solo pueden desarrollarse de acuerdo con la ley por sociedades anónimas, el uso de las indicaciones o las siglas es facultativo y obligatorio, siendo aplicable dicha norma. A manera de ejemplo son los bancos, compañías de seguros, entidades financieras, sociedades agentes de bolsa. Johanna va a continuar con el objeto social. ¿Qué es el objeto social? Es el rubro de actividades comerciales, industriales o de servicios que va a realizar la empresa. El objeto social debe ser claramente determinado, así como debe estar referido a actividades lícitas o posibles de ser ejecutadas bajo una actividad empresarial. Las actividades que comprende el objeto social deben estar descritas detalladamente. Hay normas especiales que obligan a ciertas sociedades a tener un objeto social específico, como por ejemplo son las empresas de vigilancia. Esas pueden ser privadas, los corredores de seguros, los reaseguros, las empresas de servicios temporales y entre otros. Por otro lado, se pueden incluir en el objeto social los actos relacionados que coayuden a la realización de sus fines, aunque estos no estén expresamente indicados en el estatuto. Yanile, ¿nos puedes decir cómo se define una sociedad anónima? Una sociedad anónima se define como sociedad mercantil de capital, en la que ésta se divide en partes alícuotas, denominadas acciones, en la que los socios no responden permanentemente a las deudas sociales. Compañera Johanna, ¿cuál es el objetivo de una sociedad anónima? Bien, el objetivo principal de dicha sociedad será generalmente reunir dinero procedente de numerosos inversores para acometer grandes proyectos que de otra manera no se podrían realizar. Compañera Johanna, ¿cuál es el objetivo de una sociedad anónima? Bien, el objetivo principal de dicha sociedad será generalmente reunir dinero procedente de numerosos inversores para acometer grandes proyectos que de otra manera no se podrían realizar. Para complementar esta misión, se divide el capital en acciones que se reparten entre los socios inversores a raíz de la cantidad de dinero aportada por cada uno de estos socios. De esta manera, cuantas más acciones tenga un socio, mayor será su peso en la compañía. ¿Qué requisitos son necesarios para construir una sociedad anónima?
Como punto número 1 tenemos a la escritura y los estatutos que deben cumplir los requisitos establecidos por ley. Básicamente se exige que estos contengan un contenido específico. Como punto número 2 tenemos, se prohíbe la entrega y transmisión de las acciones en un momento previo a la inscripción en la región mercantil. Último punto. Una vez otorgada la escritura pública, los socios tienen un plazo de tan solo 2 meses para llevar a cabo la inscripción en el registro. Características de una sociedad anónima. Se reconoce como principales características de este tipo de sociedades son las siguientes, son 4. 1. Sociedad de capitales. Se forma gracias a los aportes de los socios, sin los cuales no podría existir la sociedad. 2. División de capital en títulos negociables denominados acciones. Las acciones representan una parte alícuota del capital y son negociables. Responsabilidad limitada. Los socios no responden personalmente por las deudas sociales. 4. Mecanismo jurídico particular. La propiedad y la gestión de la empresa se encuentran desligados. Se basa en la existencia de 3 órganos de administración que deciden las labores de dirección y gestión de la empresa, que son la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. Mi compañero Misael, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de una sociedad anónima? Bueno, la ventaja es la responsabilidad frente a los acreedores, que es limitada, lo que pone a salvo su patrimonio personal en caso que quiebre, ¿no? La transmisión de las acciones es libre, lo que facilita la incorporación de un amplio número de inversiones. También las empresas anónimas de una imagen de ser negocio serio y solvente, lo que facilita la entrada de un nuevo capital. Compañero Cristian, ¿y cuáles son los inconvenientes? Los inconvenientes son 2. El capital social mínimo exigido es realmente elevado, lo que la hace inaccesible para la mayoría de los emprendedores. Segundo, la gestión administrativa está llena de trabas y regímenes jurídicos complejos, pensando para grandes empresas y no para el resto. 5. Formación y constitución. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima ordinaria se requiere cumplir una serie de requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Eso está en el artículo 249 de la Ley General de Sociedades. Entre ellos generalmente se incluye según la legislación en concreto. Se constituye con 2 o más personas naturales o jurídicas con un límite máximo de 750 accionistas. Para sociedades con más accionistas existe la forma de sociedad anónima abierta. Un mínimo de capital social o suscripción de las acciones emitidas. La escritura constitutiva de la sociedad anónima en ciertas menciones mínimas. En algunos sistemas, las sociedades anónimas pueden constituir a través de un doble procedimiento práctico, especialmente por los diferentes intereses jurídicos y constitución final de la sociedad, a través de la asamblea constituyente, códigos o leyes mercantiles, constitución simultánea y constitución sucesiva. Constitución. Existen 2 formas de constituir una sociedad anónima, en un solo acto, que es la constitución simultánea, o en forma sucesiva, que es la constitución por oferta de terceros. En la constitución simultánea tenemos bajo este procedimiento la fundación de la sociedad tiene lugar en un único acto en el que concurren todos los socios fundadores poniendo de relieve su deseo de constituir una sociedad anónima. Es decir, ¿no? Conforme al artículo 53, los accionistas fundadores suscriben el íntegro de las acciones representativas del capital social al momento de otorgarse la escritura pública de constitución social. Esto contiene el pacto social y el estatuto, pues, ¿no? Convirtiéndose en titulares de las acciones y responsables frente a la sociedad y a los terceros, ¿no? En su condición de accionistas fundadores. Conforme al artículo 54 de la ley también dice, ¿no? El pacto social debe contener obligatoriamente lo siguiente. 1, que es los datos de identificación de los fundadores. 2, que es si es la persona natural, su nombre, domicilio, estado civil y el nombre del cónyuge, ¿no? En caso de ser casado. En la parte tercera, si es persona jurídica, su denominación o razón social, el lugar de su constitución, su domicilio o nombre de quien representa. Como cuarto, el elemento esencial del pacto social debe constar la manifestación expresa de la voluntad de los accionistas de constituir una sociedad anónima. Si esta manifestación no existe, el pacto social. El quinto, el monto del capital y las acciones en el que se divide, ¿no?
Y sexto, la forma como se paga el capital, el aporte de cada accionista en dinero o en otros bienes o derechos, ¿no? Con el informe de valorización correspondiente en estos casos, ¿no? Con lo cual queda establecido el compromiso patrimonial que cada socio asume al constituir la sociedad. Bien, como punto número 2 tenemos las suscripciones de acciones, una vez que se cumplen con las formalidades señaladas en el acápite precedente, se señala, ¿no? Donde en la segunda etapa, en ella donde dice que las suscripciones de las acciones no pueden ser modificadas con las condiciones del programa y conforme al artículo 59 de la ley. Debe realizarse también en el plazo establecido. En este debe constar un certificado extendido con la firma del representante, obviamente, y también del representante del banco o la financiera receptora de la inscripción, en el que se expresa, ¿no? Por ejemplo, la denominación de la sociedad, la identificación y domicilio del suscriptor, el número de acciones que suscribe, el monto pagado, también la fecha y la firma del suscriptor, y también un ejemplar o certificado, ¿no? de lo que se entrega al suscriptor. Asamblea de suscriptores. Concluida la suscripción de acciones, se ingresa a la tercera etapa del proceso. Esta etapa del proceso, conforme al artículo 61 de la ley, es la asamblea de suscriptores. Se debe realizar en un lugar y fecha señalada en el programa. En su defecto, en los que señala la convocatoria que hagan los fundadores. Los fundadores efectúan la convocatoria con una anticipación no menor de 15 días, contados a partir de la fecha del aviso de la convocatoria. Esto según lo señala el artículo 62 de la ley. Ante esta asamblea se debe formular una lista de suscriptores y de sus representantes. Ahí tenemos que mencionar expresamente el número de acciones que cada uno le corresponde, su clase, de ser el caso, y su valor nominal. Dicha lista estará a disposición de cualquier interesado con una anticipación no menor de 48 horas a la celebración de la asamblea. Los poderes que representen los suscriptores pueden registrarse hasta 3 días antes de la celebración de esta asamblea. Como punto número 4 tenemos el otorgamiento de la escritura pública de constitución social. Conforme al artículo 66 de la ley, dentro del plazo de 30 días de celebrar la asamblea, la persona o las personas designadas para otorgar la escritura pública de constitución deben cumplir con hacerlo con sujeción a los acuerdos adoptados, ¿no? por la asamblea, insertando la respectiva acta. Bien, en conclusión, ¿no? La sociedad anónima ordinaria es la forma general de las sociedades anónimas y por lo tanto las disposiciones establecidas en la Ley General de Sociedades para esta forma societaria son de aplicación a las otras, ¿no? modalidades en los aspectos pertinentes. Como características principales de la sociedad anónima ordinaria tenemos que es una persona jurídica de responsabilidad limitada. Se constituye con 2 o más personas con un límite máximo de 750 accionistas. Su capital se representa en acciones y se pueden hacer aportes en dinero o bienes también, ¿no? En derechos de crédito. Dentro de su estructura interna tenemos como órganos la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. Bien, doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de exposición. Con nosotros será hasta la próxima. Gracias.